delante, dice ahí, de los filisteos. ¿Sí? Si vamos a la diapositiva. Gloria a Dios, ¿sí? Dentro de este escenario, mis santos hermanos, recordará usted, sí, que Israel estaba en guerra. En Gilboa era el campamento donde ellos, sí, habían concentrado sus ejércitos para hacerse frente el uno para con el otro. Recuerde que dentro del estudio bíblico que estamos realizando en el libro de Samuel, en el capítulo número 29 y 30, diríamos que se cambió el escenario para concentrarse a ver algo en particular con respecto a David y el trato de Dios para con él, para que pudiera reaccionar y volverse otra vez a Israel. Recuerde que David estaba viviendo en medio de los filisteos, porque estando de huida pensó refugiarse en ese lugar, teniendo en su corazón que él estaría más seguro con los enemigos de Israel que en la misma nación judía. Mi querido hermano, la Biblia se concentró en estos dos últimos capítulos para poder analizar esos aspectos en la vida de David. Mas sin embargo, Dios por otra parte, en otro escenario, es decir, ya en el campamento mismo de Israel, en el cual también los filisteos estaban enfrente a la batalla con el pueblo en este caso de los judíos, el Señor también tendría, diríamos, sus propósitos y planes para poder continuar la obra que él había iniciado. ¿Cuál era esta? Dejar a David, su elegido, como rey de Israel. En el versículo número 1, el rey, preocupado ante la gran, en este caso, acechanza de este enemigo tan letal como lo era Filistea, 40 años estaba, mi amado hermano, el pueblo sufriendo de estas incursiones que hacían los filisteos constantemente en la nación judía. Todo esto, mi amado hermano, logró, de alguna manera intranquilizar al rey. Usted recordará allá en el capítulo 28 también, de qué manera Saúl, para poder buscar dirección, ante la falta de palabra de Dios, ante la falta también del sacerdote que lo pudiera orientar, ante la falta de un profeta que le pudiera anunciar las palabras de su Dios, termina recurriendo y buscando a una bruja, a una adivina, una encantadora allá en la región de Endor. Dios cayó, mi querido hermano, y no le permitió a que recibiera un mensaje, diríamos, de aliento, sino más bien el Señor permitió que Saúl recibiera un mensaje por parte de alguien que había fallecido, que era Samuel, en este caso una sentencia de juicio. Él había recibido de parte de Dios a través del profeta Samuel, el cual ya había muerto, que moriría juntamente con sus hijos. Si me acompaña en breve, mis santos hermanos, por favor, al capítulo número 28 del mismo libro de Samuel, simplemente para recordar esta situación. Primer libro de Samuel, capítulo número 28. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Nos dice nuestro Dios, capítulo número 28. Leamos por favor versículo 15. Dice la palabra: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Verso número 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Verso número 19. Si lo puede leer conmigo.
y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de ¿quiénes? De los filisteos. Esta última declaración debió haber llenado de espanto, mi amado hermano, sí, al rey Saúl. Mas sin embargo, mi querido hermano, no vemos bajo ninguna circunstancia algún síntoma, diríamos, de arrepentimiento por parte de Saúl, queriendo buscar en Dios su misericordia. Cuando nos concentramos en el capítulo 31, Saúl, mi amado hermano, sí, al ver a los enemigos, dice la Biblia, versículo número 4 ahora. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella. ¿Qué había acontecido? Si me acompaña nuevamente al verso 3, por favor. Sí, dice la Biblia que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron, dice ahí, los flecheros. Dicen comentaristas bíblicos, mi amado hermano, que a Saúl le tocó, o diríamos, sí, le afectó muchas de estas flechas, sí, en su integridad física. Es decir, que Saúl quedó muy mal herido, sí, en medio de la batalla contra los filisteos. Si a esto le añadimos que había perdido a sus 3 hijos, como lo declara el versículo número 2, donde se nos dice que mataron a Jonatán, mataron también a Abinadab y mataron a Malquisúa, hijos de Saúl. Sí, diríamos que todo era oscuridad y tinieblas en el momento de la guerra en sí mismo. Por más que ellos humanamente quisieron resistir al ejército filisteo, no lo pudieron lograr. En este caso, mi amado hermano, la sentencia de Dios era fulminante. Estaba decretado por parte de Dios que moriría él y sus hijos, e Israel cayera vencido para con sus enemigos. ¿Por qué un Dios tan bueno puede permitir tanta desgracia y tanto dolor para su pueblo? La desobediencia es la causa principal por la cual Dios puede llegar a tomar tales medidas. Y esto lo corrobora el libro de Deuteronomio. Acompáñeme, por favor, mi amado hermano, sí, al 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo, sí, número 28. ¿Lo tiene? Verso número 15, por favor. Lea lo que dice el Señor en este pasaje bíblico. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y dice ahí como punto esencial, dice, y te alcanzarán. Es decir, como que tú vas delante de ella huyendo, pero ella a la larga te dará alcance. De manera adicional, si me acompaña al libro de Levíticos, mi querido hermano, capítulo 26. Mira lo que nos dice el Señor. Levíticos, capítulo número 26. Versículo 14, ¿sí? Ve hasta el verso 17. Aquí tenemos un ingrediente adicional. Levíticos, ¿sí? El tercer libro de la Biblia, capítulo 26, verso número 14 al 17. ¿Ya lo tiene? Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, es decir, si los tuviereis en poco, y vuestra alma menospreciare
mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ¿qué dice el Señor que hará? Verso 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, o lo que es igual como cansancio y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano, dice aquí, dice semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y aquí me quiero concentrar en el verso 17, ya si lo quiero llevar al ámbito, sí, de Saúl como tal. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Mi amado, qué lamentable para el hombre es vivir alejado, sí, de los mandamientos de su Dios. Dios, mi querido hermano, por su parte, como bien lo dice la Escritura, si tú me dejas, yo también, dice, haré esto contigo. Y ahí veremos una gran lista de aquello que Dios, mi amado hermano, por nuestra deslealtad, ejecutará como juicio, porque no lo hemos sabido valorar y honrar con nuestra sujeción, con nuestra obediencia. Saúl había tenido una sentencia clara de parte de Dios, y aún casi al ocaso, diríamos, del fin de su reinado, fue advertido que moriría él y morirían los suyos también. Ahora, yo no sé si a usted, mi querido hermano o amigo que me está visitando, si a usted le dijeran hoy que mañana morirá usted y los suyos, mi pregunta es, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué medidas diríamos, tomar para poder de alguna manera, o si no se puede cambiar ese destino, por lo menos para tratar de irse lo más, diríamos, en paz posible de este mundo? ¿Qué haría en su caso? Mi amado hermano Saúl, recibió una de aquellas muy pocas oportunidades que un hombre puede llegar a recibir, que le sea anunciado el día de su muerte. Muchos podrían establecer por medio de la ciencia, la cual es avanzada, cuándo nacerá, pero ¿quién le podría garantizar el día y la fecha exacta de su partida de este mundo? Mi amado hermano, Saúl recibió anticipadamente, el día, de su muerte. Dios se lo anticipó y él no hizo absolutamente nada con respecto a esto. Lo penoso de esta situación, mi querido hermano, es que los hombres en la actualidad saben que Dios es un Dios no solamente lleno de amor, sino también, consumidor en cuanto a la sentencia y el juicio para con quienes son rebeldes. Y Dios a más de uno, bíblicamente hablando, advirtió su sentencia, y para pena, mi amado hermano, de nosotros, los que se enteraron nunca hicieron nada para poder revertir en gracia o en misericordia para que el Señor no lo hiciera. Hay un caso muy marcado en la Biblia, en el mismo libro de Samuel, pero en sus primeros capítulos. Acompáñeme, por favor, en el mismo libro de Samuel que estamos analizando. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo número 3, verso 11.
El Señor, llamando a Samuel, siendo este un niño, anuncia su voluntad, sí, para con un hombre que tenía, mi querido hermano, la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo, hablando del sumo sacerdote llamado Elí. Verso 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Verso 12. Léalo por favor. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Verso 14, léalo por favor. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía o tenía temor de descubrir la visión a Elí. Verso 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Y mira, la última parte. Entonces él, es decir, el sacerdote Elí, dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Le están diciendo que va a morir, que sus hijos, mi amado hermano, ya dejarán de ser sacerdotes y morirán también por su pecado, por su maldad. Y Samuel, con una tranquilidad abismal, Elí manifiesta: bueno, él es Dios, que haga lo que a él le parezca. Mi amado, esa es la forma, acaso, de poder, diríamos, confrontar nuestra realidad ante Dios cuando sabemos que estamos mal y sabemos que Dios tiene como objetivo el castigarnos por nuestra rebeldía. ¿No será más bien un motivo primordial de arrepentirse y de buscar en llanto, en lloro, en lamento, la misericordia para que el Señor la deposite nuevamente en nosotros? Pues déjeme decirle que así como este hombre, Saúl se entorpeció, se endureció y no permitió que la gracia, aún anunciándole un día antes que habría de morir, no buscó el rostro de Dios, por lo menos para ponerse a cuentas con Dios. Cuando vamos, por favor, y retomemos Samuel, capítulo número 31, dice el verso número 4, entonces dijo Saúl a su escudero, y a sus hijos, a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, es decir, dame muerte. Recuerde esto, hay un ingrediente adicional. Los hijos de Saúl habían muerto y dice la Biblia en el versículo número 3 que la batalla estaba en su máximo apogeo. Dice la Biblia que arreció la batalla contra Saúl. Es decir, que no había forma de huir, no había forma de poder cambiar la estrategia, en este sentido de la guerra. En el verso 4, Saúl determina que sea su paje de armas. Muchos dicen, mi amado hermano, que este varón, el que lo acompañaba a Saúl, era Doeg, el amalecita. ¿Cuántos recuerdan a este individuo? ¿Quién era Doeg? A ver, para los que recuerdan. ¿Quién era? Solamente su paje de armas. ¿Qué había hecho Doeg, el amalecita? Él era el que había dado muerte a los sacerdotes de Not. ¿Recuerda usted, mi amado hermano? Este hombre era el que había informado,
que David se encontraba en aquella región, y luego Saúl tomó a su ejército y llegó a la región de Nod, y como el sacerdote desconocía toda esta problemática interna entre el rey y David, y al no saber y callar, mi amado hermano, sentenció la muerte para toda la región. No solamente murieron los sacerdotes, murieron todos los aldeanos y hasta los niños de pecho en esa ciudad. Ninguno de los, en este caso de los generales de Saúl, ni los soldados de ellos quisieron obedecer la orden de Saúl, porque tenían temor de matar a los sacerdotes. Pero este amalecita extranjero, Doeg, no tuvo ningún temor de Dios por ser extranjero, sino que sacó su espada y mató a todos a filo de ella. Mi amado hermano, vuelvo y repito, muchos mencionan que fue quien era el paje de armas, en esta batalla contra los filisteos. Saúl, mi amado hermano, le dice a este varón, que prefiere verse muerto por la mano del amalecita antes que de estos incircuncisos, hablando de los filisteos. Recordemos, mi amado hermano, que para esto ya Saúl debió haber estado muy gravemente herido. ¿Por quiénes? Por los flecheros. Mi amado hermano, todo el ejército de Israel se trastornó por la cantidad de flechas que cayeron delante de sus filas. Los muertos se debieron haber contado por miles. Cuando vamos al versículo número 4, termina diciendo: mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. ¿Temor de qué? ¿De matar a quién? Al rey. Sí, mi querido hermano, aún demostró, diríamos, fidelidad, en este caso a este rey, más que el rey a su propio Dios. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, dando obviamente, el último paso final para dejar de existir y poner de alguna manera, por práctica, la palabra o la sentencia que Dios había ya de manera anticipada establecido. Pero, ¿por qué realmente murió, este hombre tan valeroso, pero al mismo tiempo tan, diríamos, tan duro de corazón? ¿Fue realmente la espada lo que lo llegó a matar? Bueno, si me acompaña por favor a la Biblia, mira lo que nos dice el Señor. En el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas. Más adelante de Samuel, de ahí viene Reyes y a continuación el libro de Crónicas. Capítulo número 10. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 10. En esencia, dice el verso número 13. ¿Cuál fue la gota que derramó del vaso? Esto en consideración de la ira de Dios sobre este hombre. ¿Ya lo tiene? Así murió Saúl. ¿Por qué causa murió? ¿Por la espada? No. Por su rebelión con que prevaricó. Recuerda este término que también ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Con que prevaricó contra Jehová. Es decir, que pecó reincidentemente contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué otra causa más murió? Y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, aquí hay algo curioso sobre todo en el versículo número 14. ¿Qué dice el verso 14, amado hermano? Lo podría volver a leer.
Ahora, ¿qué opina usted de ese último versículo? ¿Consultó o no consultó a Jehová Saúl? ¿Ah? Y entonces, ¿quién falló? A ver, vayamos a la Biblia. No pierda, por favor, no pierda Crónicas. Y retomemos, por favor, Samuel. Volvamos, sí, al capítulo número 28. ¿Lo tiene? Verso número 3 hasta el versículo, sí, número 6. Ya Samuel, o el profeta de Dios, había muerto. Es decir, que eso dejaba a un lado de que haya algún instrumento de Dios para poder consultar. Y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Verso 4, léalo por favor. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Verso número 6, léalo. Pregunto, ¿consultó o no? Primera de Crónicas. ¿Qué decía? Capítulo número 10, verso 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, y entonces, si alguien lee el pasaje y le dice, hermano, usted que sabe la Biblia y va a la iglesia que está ahí en la esquina, sí, ¿qué? ¿Y por qué pasó esto? Si acá dice que lo consultó y acá dice que no lo consultó. ¿Cómo hablamos? Diría cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Consultó o no consultó? Sí. Pero ¿por qué Dios en Crónicas dice que no lo hizo? A ver. Una puede ser porque no esperó, pero lo consultó. ¿Qué hubo? Ah, no era el tiempo. ¿Por qué más? Por su rebelión. Bueno, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Pero hay algo más a fondo en este asunto. Exacto, no se arrepintió. Mi amado hermano, toda persona que quiere consultar u orar a Dios con un corazón pecaminoso, ¿sí?, es inválida la consulta. Es como tratar de ir a obtener, se me ocurre, la matrícula, por ejemplo, de su hijo en un colegio donde le ha dicho que tiene que llevar 2 fotos tamaño carnet, partida de nacimiento o cédula de ciudadanía. Y cuando usted se acerca a pedir audiencia para que le den la matrícula, le dice, a ver, las 2 fotos, no le he tomado. Diría cualquiera, ¿entró o no entró al colegio? Entró. ¿Pudo llegar a matricularlo? No. ¿Por qué causa? ¿Le faltó qué cosa? Requisitos. Cuando el hombre se acerca a Dios a consultarlo con un corazón lleno de perversidad, de rebeldía, de obstinación y dureza, por más que él diga que lo ha buscado y la gente vea que está de rodillas, si él lo está, pero su corazón sigue de pie, esa consulta es inválida. ¿Sí me entiende? Por eso es que la Biblia, si bien es cierto, determina de una manera que él lo buscó, consultó, pero como no lo hizo con diríamos así, con las adecuaciones o las normas establecidas para hacerlo, esa búsqueda no tuvo valor alguno. Tú no puedes decir, yo voy a buscar de Dios sin arrepentirte. Tú no te puedes decir a ti mismo o engañarte a ti mismo que estás orando a Dios si sabes que todavía en tu vida hay pecado.
Tú debes de entender que mientras haya pecado en ti, así te arrodilles todo el día o todos los días, el pecado hace una tremenda oposición y barrera, ¿sí?, en la cual tú no vas a poder acceder ante el trono de la gracia. No, diríamos así, no te engañes a ti mismo. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Tú puedes pasar, sí, en ayunos, en vigilias, metido todo el día en la iglesia, haciendo la obra del Señor, venir a clamar y todo lo demás. Pero si el pecado está en ti, si eso que te está haciendo, mi amado hermano, oposición en tu vida espiritual, permanece en ti, mi amado hermano, estás pasando tu tiempo. Tú tienes que reconocer ese pecado y debes de confesarlo. La Biblia dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, que en mi interior, sí, todavía sigo descompuesto. Sigo en descomposición. Mi querido hermano, no nos podemos engañar si trayendo a nuestra mente simplemente, diríamos así, a manera de mantequilla, sí, adornando o adobando nuestra vida con cosas aparentemente espirituales, mientras en el interior sigue estando la raíz del mal. Yo necesito venir a Cristo, necesito confesar su nombre como el propiciatorio, diríamos así, exclusivo, que solamente Dios por medio de él puede brindar perdón para yo poder tener acceso ante el trono de la gracia. Saúl no pudo ingresar porque nunca se arrepintió. Si él hubiese, mi amado hermano, buscado los 365 días del año queriéndolo consultar a Dios, si él lo seguía haciendo con un corazón obstinado y rebelde, para Dios él nunca fue a consultarlo, porque nunca vino, sí, con las condiciones que Dios demandaba. Es como que le diga: ¿quieres venir ante mí? Perfecto, te doy audiencia, pero si te pones zapatos de color rojo. Usted dirá: uy, hermano, ¿pero de dónde sacó? Yo no tengo zapatos rojos. Si no vienes con zapatos rojos, no te atiendo. Y puede ser que usted vaya todos los días con los zapatos de siempre. Y él verá: no tiene zapatos rojos. Vaya. ¿Sí me entiende? Y cuando hablo de zapatos rojos, estoy hablando de que para poder tener audiencia con Dios, yo debo de venir, mi amado hermano, sí, a través de la sangre de Cristo Jesús. Por muy cristiano que sea, por mucha cantidad de años que tenga en el evangelio, siempre yo debo de reconocer que soy alguien que ofende día a día a Dios y debo de venir siempre sumergido en la sangre de Cristo Jesús, ese rojo carmesí que me puede limpiar para poder tener acceso al trono de la misericordia. Saúl, mi amado hermano, era rey. Pero el hecho de que tenga un título tan honorable no lo excluía de que había ofendido a Dios. Y la Biblia es clara cuando dice la Escritura en el verso número 13 que él muere por su rebeldía. Eso fue lo que lo llevó, sí, en este caso, ¿a qué? A quitarse la vida. Bueno, muchos dicen que ya a este punto, a este nivel en la vida de Saúl, esto no era ni suicidio. Él ya estaba herido de muerte por tanta flecha que había caído. Él simplemente lo que hace es anticipar ese momento. ¿Para qué? Para no ser escarnecido. ¿Sí? ¿Por quiénes? Él lo reconoce. Él sabía que su enemigo era un enemigo cruel. Y no se equivocaba. Cuando uno va y retome por favor conmigo la escritura, en el capítulo número 31, dice el Señor: verso número 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. Es decir, que corrió la misma suerte. Ahora, un dato adicional antes de seguir leyendo, es que prácticamente Saúl acaba con su vida como él acabó con la vida de los sacerdotes también. Al que espada hiere o mata, también a espada el Señor lo sentenció así. El que a espada hiere o mata a espada, morirá. Mi querido hermano,
Las consecuencias de los actos de Saúl repercutieron también sobre su escudero. Murió también, dice la Biblia, con él. Verso número 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con quienes, para pena. Y eso también es un problema, un daño de pronto que usted y yo de manera temprana nunca nos damos cuenta que causamos. Todo acto de pecado, si uno no se arrepiente, penosamente arrastra consecuencias a los demás. O afecta con sus consecuencias a nuestros seres que están a nuestro alrededor. Si Saúl se hubiese arrepentido a tiempo, si Saúl hubiese por lo menos reconocido su pecado, por lo menos el desenlace de esta situación hubiese sido diferente. Gracia y misericordia creo que es lo que más le sobra a Dios, ¿verdad? No en vano la Escritura nos enseña, en ese sentido, que si uno clama a Él, el Señor también nos responde. Clama a mí y yo pero hay que clamar. El término de clamor ahí en ese texto de Jeremías 33:3 hace referencia a la humillación extrema en la que puede llegar a caer un hombre. Es decir, causando lástima para que alguien se pueda mover a misericordia. El problema de muchas personas es que su orgullo no los deja caer a un nivel tan bajo, porque piensan que aún delante de Dios ellos deben de seguir viéndose fuertes. Deben seguir viéndose de pronto, en este caso como personas que no les afecta lo que está en su entorno. Mi querido hermano, no pretendas que tu orgullo sea más grande que la ira de Dios. Cuando vamos al verso 6, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Cuando habla de sus varones de guerra. Verso 7, léalo conmigo. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, ¿qué hicieron? Dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron. Prácticamente llegaron a mesa puesta. Qué pena cuando peca un líder. Qué pena y qué dolor cuando es la persona que debe de ser el ejemplo quien termina siendo la gran piedra de tropiezo. Cuando cae alguien que tiene de alguna manera representatividad dentro de su entorno social, para pena y vergüenza de él y de quienes ponen su mirada en él, son arrastrados y contaminados sin querer a veces por por sus pecados. Mi amado hermano, cuando cayó el rey, no solamente su entorno más cercano vio la muerte, sino que aún quienes habían, por así decirlo, consentido en que este sea su rey, ahora salían despavoridos de sus casas para que sean los extranjeros, en este caso sus enemigos, los que tomen posesión de sus bienes. Mi amado hermano, qué penosa y final historia de este hombre. Cuando vamos al versículo número 8, justamente de lo que estaba hablando Saúl se da por cumplimiento. Dice la Biblia en el versículo 8: aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar, es decir, a quitar las pertenencias a los muertos, hallaron ahí en ese campamento. ¿A quién hallaron? A Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Un día entero pasaron prácticamente a la intemperie. Nadie se atrevió en un día, por lo menos de acercarse y tomar a su rey y darle una sepultura digna. ¿Por qué nadie lo hizo? Por temor a ¿quiénes? A los filisteos. Mi amado hermano, de manera inmediata dice la Biblia en el versículo número 9, y le cortaron la cabeza. ¿A quién? A Saúl. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevasen las buenas nuevas al templo de sus ídolos y también al pueblo, obviamente al pueblo filisteo.
A todo esto, mi amado hermano, lo más triste de todo esto es que en medio de esas bajas estaba un hombre que había, mi amado hermano, con toda su alma y su corazón, siempre cuidado por el bienestar de David. ¿Quién? Jonatán. ¿Sí? Qué dolor cuando a veces por nuestra obstinación aún afectamos a quienes tienen el buen deseo y el anhelo de buscar de Dios. En nuestra obstinación y rebeldía, a veces siendo aún sin darnos cuenta piedra de tropiezo, si quiero poner ejemplos, a nuestros propios hijos, les impedimos que vayan a la iglesia, les impedimos que oren, les impedimos, mi amado hermano, que lean la Biblia, les impedimos que busquen de Dios. Y cuando nos damos cuenta, esos preciosos elementos que pueden ser un gran potencial en la obra del Señor, ante nuestra obstinación y constante, diríamos así, merma que le hacemos, ellos terminan, mi amado hermano, obedeciéndoles porque no les queda de otra, pero también terminan alejándose de la gracia, y cuando se dan cuenta, si comparten penosamente nuestra triste condición. ¿Cuántos padres crean resistencia a sus hijos? ¿Cuántos esposos se resisten a que sus esposas busquen de Dios? ¿Cuántas esposas hacen problema constantemente a sus maridos y aún a sus hijos? Sí, porque se han acercado al Señor. Y están taladrando y están constantemente impidiéndole hasta muchas veces lograr sus propósitos. Y cuando se dan cuenta y requieren reaccionar, ya no hay vuelta atrás. Ya el daño está hecho. Es irreparable. Eso sucedió, mi amado hermano, en la vida también de Jonatán. Él era un hombre valeroso en Dios. Era un hombre lleno de fe. Era un hombre que velaba, mi amado hermano, por el bienestar de aquel que el Señor le había ya ungido como el nuevo rey de Israel, David. Eran amigos muy, pero muy cercanos. Mas, sin embargo, este hombre no tuvo otra opción que pelear junto a su padre, porque también tenía cuidado de que su nación, Israel, no cayese en manos de los enemigos. Mi querido hermano, la obstinación de un padre bien puede acarrear mal para sus hijos y viceversa. Cuando vamos pues al verso 9, para pena y vergüenza de Saúl ya muerto, le cortan la cabeza, y esa cabeza fue a parar dentro de los templos de los ídolos. Sí, ¿de quiénes? De los filisteos. Versículo número 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Si me acompaña, por favor, de manera adicional, como sentencia de juicio, dice el libro de Oseas. Acompáñeme, por favor. ¿Por qué tanta desgracia y tanta denigración, mi querido hermano, para un hombre, inclusive para una nación? Oseas capítulo número 13. Verso número 9 al verso 11. Oseas capítulo número 13. Verso 9 al 11. ¿Dónde está Oseas? Exactamente ahí, en la Biblia. ¿Ya lo tiene? Si no lo encuentra, vaya al índice. Y ahí busca el número de la página. Luego del profeta Daniel, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Verso número 9. Dice la palabra: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Verso 10, léalo por favor.
Verso 11 es escalofriante. Dice la Biblia, te di rey. Pero ¿en qué condiciones le dio el rey? En mi furor. ¿Por qué? Usted sabe cómo se originó, ¿verdad? El reinado de la nación. ¿Qué quería el pueblo? Ser igual o así de sencillo. Ser como los otros. Y ahí, mi amado hermano, puede ser el principio de nuestro fracaso. Usted, mi amado hermano, no es igual a los otros. Y como tal, debe de vivir. No como los otros viven. No es que los otros tienen, yo también quiero tener. No es que los otros lo usan, yo también lo quiero usar. No es que los otros poseen, yo también quiero poseer. Mi amado hermano, tú tienes que aprender que tú no eres igual a los demás. Tú eres un hijo de Dios y como tal hay ventajas, pero también hay privaciones. Óyelo bien. Como hijos de Dios hay ventajas, pero también como hijos de Dios hay privaciones. Es decir, cosas que a ti el Señor te ordena que no las debes hacer. ¿Quieres la libertad que el mundo tiene? Para ti en Dios esas libertades son excluidas. Oye, hermano, que yo quisiera irme a una discoteca. Los jóvenes, quisiera divertirme. Ahora, puedes divertirte, pero como Dios quiere que te diviertas. Amén. Es que lo que pasa es que lo que Dios me dice o lo que Dios ha dispuesto como diversión es aburrido. No es aburrido, es sano. Porque la diversión del mundo es locura o caen, sí, en el desenfreno. ¿Sí me entiendes? Mi amado hermano, Dios nos ha llamado a disfrutar la vida cristiana, pero sí, es verdad, dentro de esa, sí, de esa diríamos así, gran holgura que tenemos, también el Señor nos ha puesto límites hasta dónde debemos de llegar. Recuerda lo que decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mi amado hermano, la escritura es clarísima cuando se va al libro de Oseas capítulo 13. El Señor les reclama y les dice al pueblo, te di rey, pero te lo di en mi furor y te lo quité en mi ira. Y hablando propiamente de ¿quién? De Saúl. Porque Saúl murió aparatosamente. Murió, diríamos así, de una manera tan expuesta, tan visible, que así como él, mi amado hermano, fue elogiado por sí como rey por todo, también todos se avergonzaban de verlo ahora guindado en un muro, sin cabeza. Bien decía Saúl, anticipándose ante su escudero, mátame tú, porque no quisiera caer en manos de ¿quiénes? De estos incircuncisos. Porque una vez que el Señor, eso sí, hace recaer su ira sobre los desobedientes, el mundo te da la estocada final. Y te destruye. Y te exhibe y se burla de ti cuando te ve. Así es el mundo. Así es el diablo. Mi amado hermano, para pena sí, y vergüenza de este rey, cayó sin honores, sin gloria y fue objeto de burla por parte de los filisteos. Versículo número 10 dice la escritura, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsán. Mas sin embargo, en toda esta tragedia, algo al final destella como luz. Dice el verso número 11, mas oyendo, ¿quiénes? Los de Jabes o los moradores de Jabes de Galaad o la familia de Jabes de Galaad. Esto que los filisteos hicieron a Saúl, su rey, todos los hombres valientes de esa región, sí, de Galaad, se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsán. Mire, no solamente Saúl, sino quienes más también. Sus hijos. Todos ellos cortadas sus cabezas. Mi amado, y ahí estaba el cuerpo guindado también de ¿quién? Sí,
Qué tristeza, mi amado hermano. Qué dolor ver a un creyente o ver, por así decirlo, a alguien que fue creyente un día, con Biblia en mano, bien puesto, bien vestido, bien perfumado, haciendo la obra de Dios, y pasado un tiempo verlo en una esquina, mi amado hermano, sí, todo maltrajeado, sí, borracho, despeinado y con un olor nauseabundo. No digo que pasa con mucha frecuencia, pero se suelen ver casos aparatosos como estos. Mi amado hermano, bien dice la Biblia que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 12 termina diciendo: todos los hombres valientes levantaronse y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí por una sencilla razón. Primeramente, para ya no dejar expuesto sus cadáveres, para que estos fueran nuevamente puestos en exhibición. Segundo, mi querido hermano, sí, la destrucción y el cuerpo de estos estaba tan, diríamos, aparatosa, que no quedaba más que, sí, cremarlos. Para evitar también, sí, en ese sentido, cualquier tipo de, sí, diríamos, de enfermedad. Sí, qué pena y qué tristeza, sí, el fin de este rey. Y tomando sus huesos, dice el versículo número 13, los sepultaron debajo, sí, de un árbol en Jabes y ayunaron, sí, 7 días. Pusieron por lo menos en la parte ya final, en el ocaso, sí, diríamos, de la existencia ya, diríamos, inerte de Saúl, un toque de misericordia, un toque de piedad, sí, de parte de Dios, por lo menos para lo que un día fue el templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Amén. Tengamos presente, mi amado hermano, y cuidemos de nuestra salvación con temor, sí, y con temblor también. Amén. Que la alabanza sea para Dios en cada momento. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Ha sido un capítulo doloroso, oh Dios, pero un capítulo real en la vida. Para muchos, oh Dios, también puede ser un capítulo en su vida de similares consecuencias si no toman las precauciones y los correctivos necesarios para no caer, oh Dios, en una tragedia semejante. Señor,